Tengan todos y todas muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo esta presentación. Este será el desarrollo de la segunda parte de la primera de las unidades del módulo de ciberdelito y evidencia digital. Como recordarán en la presentación anterior, comenzamos a hablar sobre la situación actual del ciberdelito. En esta ocasión abordamos temas relacionados con el contexto global del cibercrimen y veíamos datos estadísticos de los ataques o el porcentaje de ataques que a través de malware en línea o malware por medio de USB teníamos en el dato de Latinoamérica. Por otra parte, también hablamos de la evaluación realizada en el año 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, vinculado con la seguridad informática en las Américas y particularmente también en el caso de El Salvador. En tercer lugar, hablamos de lo que Europol define como la tricotomía del cibercrimen, que es, como recordarán, la relación entre volumen de ataque, volumen de víctimas y el beneficio económico que los delincuentes pueden tener. Y ahí fue como introducimos el tema relacionado con la problemática actual de la ciberdelincuencia, tratando particularmente uno de los malwares más importantes de los últimos años, como es el ransomware, y adicionalmente cómo el Internet y la tecnología están permeando las cosas que utilizamos a diario, el conocido como Internet de las cosas. En esta ocasión continuaremos con la temática relacionada con la problemática actual. Como podrán haber observado desde la diapositiva anterior, hemos introducido el término de malware, esto es, virus informáticos, que son programas elaborados por los delincuentes informáticos para afectar ya sea sistemas, programas o información o datos que cada uno de nosotros como usuarios tenemos en nuestros dispositivos electrónicos. Uno de los primeros virus que podemos mencionar es el denominado spyware o virus espía. Este virus tiene por objeto acceder a la información reservada que tanto entidades públicas como privadas pueden tener dentro de sus diversos dispositivos electrónicos. Esto no es otra cosa que observar la información. Dos ejemplos relacionados con el Estado de El Salvador. Piensen en el registro informático de las declaraciones de impuestos sobre la renta y impuesto al valor agregado que posee el Ministerio de Hacienda de nuestro país. Como ustedes recordarán, esta información goza de el secreto tributario. Un delincuente puede tener la intención de acceder a esa información y para ello puede enviar a un dispositivo del Ministerio de Hacienda un virus de esta clase y poder observar la información de todos los ciudadanos que hemos declarado. Un segundo ejemplo de virus desarrollados por delincuentes informáticos es el denominado virus troyano. Contrario al anterior, este virus lo que pretende es destruir, alterar o modificar la información o datos informáticos disponibles por las víctimas, de tal manera que ya no pueda contar con ellos o pudiendo contar con ellos tenga una información equivocada o error de la que originalmente poseía. Esto igualmente puede afectar tanto a entidades públicas como a entidades privadas. Un tercer ejemplo de virus desarrollado por delincuentes es el denominado backdoor o puerta trasera. Este reúne las factibilidades que permiten los dos ejemplos anteriores, el spyware y el troyano. Por ejemplo, el backdoor permite que el que realizó el ataque e introdujo el virus en el dispositivo de otra persona pueda observar toda la actividad que se realiza en el dispositivo afectado. Pero adicionalmente puede modificar, alterar o incluso borrar la información o datos informáticos que el usuario afectado posea. De tal manera que por esas características tiene algo de los dos virus mencionados con anterioridad. En tercer lugar, perdón,
En cuarto lugar, nos encontramos con los virus ransomware, de los cuales ya hemos comentado en el apartado anterior. Para concluir con los ejemplos, de malware, haremos referencia al denominado en inglés Insider Extreme Rat y al APT. El Extreme Rat es un virus que le permite al atacante varias situaciones. Interactuar con la víctima a través de un chip remoto, esto es, observar la actividad que realiza el particular afectado desde un lugar distinto de la propia computadora. Le permite subir y descargar archivos. Interactuar con el registro de la computadora. Recuérdese que toda computadora, todo dispositivo electrónico está diseñado para conservar un registro de todas las actividades que ha realizado. Y entonces el que invade a través de este virus le permite alterar ese sistema de registros, precisamente para tratar de evitar que se identifique que ha sido invadido. Y otras actividades que ustedes pueden ver en su presentación. En el caso de el APT, es un virus que puede reunir cualquiera de las características de los virus anteriores, pero puede resultar que de todos los virus anteriores se piense que el delincuente puede atacar al azar a quien se vea afectado con el virus. El APT, por el contrario, tiene un objetivo único. Lo veremos más adelante cuando hablemos del crimen organizado en un ejemplo en video. Como cuarto ejemplo de la problemática actual que representa la ciberdelincuencia, podemos citar los llamados ataques lógicos a cajeros automáticos. ¿Quién de nosotros no ha utilizado un cajero automático para retirar el pago de su salario que realizan mediante transferencia las instituciones públicas o privadas para las cuales trabajamos? Esto ha eliminado la necesidad de cheques o títulos valores que permitían el traspaso de dinero entre personas anteriormente. El ataque lógico a cajeros automáticos puede ser desarrollado por varias formas o de varias formas. Una de ellas es o requiere tanto atacar al sistema informático del banco emisor de la tarjeta correspondiente y la otra es atacar directamente al cajero automático. La finalidad de los delincuentes es siempre obtener de los cajeros ilícitamente el que les dispense dinero sin tener respaldo bancario. Acuérdense que hoy las cuentas corrientes y las cuentas de ahorros ya no son físicas, ya los bancos muy limitadamente llevan registros impresos de las transacciones que realizamos. Todo está controlado a través de sistemas informáticos que regulan cuándo depositamos y que regulan cuándo retiramos dinero. De tal manera que es esa información digital la que establece cuál es nuestro saldo. Y esa información digital vinculada con una tarjeta y utilizada mediante la comunicación que permite entre la base de datos y la tarjeta electrónica por medio de los cajeros automáticos, la que habilita el retiro o no, o la dispensación o no del efectivo por parte del cajero. Ya han ocurrido en varias partes del mundo ataques de esta naturaleza que han llevado a afectaciones importantes a entidades bancarias de dinero extraído de cajeros sin que tengan respaldo dentro de la institución. Una quinta forma de ataques informáticos que determinan la problemática actual que existe en nuestra sociedad es lo que se ha denominado sofisticación de esquemas de estafas BEC o Business Compromise correo electrónico. En otras palabras, correo electrónico de negocios comprometidos. ¿A quién de nosotros en la actualidad nos pagan con efectivo? ¿O nos pagan con un cheque u otro título valor? La mayor parte de nosotros seguramente recibe sus salarios e inclusive honorarios a través de transferencias electrónicas. En la mayor parte de instituciones públicas o privadas donde se administran grandes fondos que requieren traslado de efectivo, en la actualidad se utiliza un mensaje de correo electrónico entre la entidad que realiza la transferencia y el banco que recibe las instrucciones para proceder a realizar, por ejemplo, los pagos de salarios. ¿Qué significa esto? Significa que
La orden de transferencia de dinero implica la transmisión de una base de datos que indica la cuenta de la cual se debe debitar, por supuesto de la que es titular la persona que ordena la transferencia, la persona beneficiaria de esa transferencia, el número de cuenta en la entidad bancaria de esa persona y principalmente el monto de la transferencia que se debe realizar. En consecuencia, la delincuencia informática ha buscado cómo afectar el traslado de esa información para obtener beneficios económicos. Un ejemplo ocurrió en Colombia en relación con las AFPs, que como ustedes recordarán, igual que en El Salvador, transfieren a sus pensionados la pensión correspondiente en una fecha determinada y utilizan este esquema de transmisión de información. Un responsable de la AFP, por medio de su correo electrónico y de su computadora, envía una información ordenando las transferencias de dinero, que lleva adjunta una base de datos en donde se indica la información que hemos señalado, principalmente el monto de la transferencia. Ocurrió en una ocasión que el día esperado para la transferencia de las pensiones, los pensionados llegaron a las entidades bancarias a buscar retirar su dinero y paulatinamente las entidades bancarias les indicaban que no había habido transferencia. Cuando esto se hizo generalizado, las instituciones bancarias le notificaron a la AFP y la AFP inició una investigación de inmediato para determinar por qué es que los beneficiarios no tenían esa transferencia. Finalmente, cuando intervinieron las autoridades de investigación del delito, descubrieron que la AFP había sido víctima de un ataque de esta clase que había implicado acceder a los sistemas informáticos de la institución privada que administra las pensiones, haber modificado la base de datos con la información de los beneficiarios, particularmente una, la cuenta de la cual eran titular hacia la cual se debería hacer la transferencia de dinero. Pero eso también significó haber hecho un ataque y la modificación de las bases de datos de cuentas bancarias para que hubiera correspondencia entre la modificación realizada en la AFP y la existencia de cuentas bancarias en la entidad financiera correspondiente. Esa acción implicó, acuérdense de la tricotomía de los hechos delictivos en ciberdelincuencia, un ataque focalizado, AFP por un lado y banco por otra, pero que les permitió a los delincuentes obtener un importante beneficio económico. Piensen que pudieron administrar más de, o mejor dicho, millones de dólares sin que hubieran sido detectados por las entidades correspondientes. Vean los riesgos que corremos con el uso de las tecnologías de la información. Toda esta contextualización nos lleva a pensar la necesidad de protección que las tecnologías de la información y comunicación merecen del derecho, y particularmente del derecho penal, como veremos en la siguiente unidad. Una sexta problemática que determina la generalización del uso de las tecnologías de la información o comunicación tiene que ver con la suplantación de identidad. ¿Qué es la identidad a la que nos referimos? En el mundo real, cada uno de nosotros se identifica, se individualiza y tiene una identidad que se comprueba mediante diversas formas establecidas por las sociedades. La más reciente y la generalizada en la actualidad es la emisión de documentos físicos que acreditan quiénes somos. Cada uno de nosotros tiene un nombre que fue seleccionado por nuestros padres, tiene apellidos que la ley determina cómo se conforman y que se registran inicialmente en nuestra partida de nacimiento y cuando cumplimos la mayoría de edad en nuestro documento único de identidad. En Internet o en las tecnologías de la información y comunicación, obviamente esto no ocurre, sino que cada uno de nosotros opta por expresar una identidad en las distintas tecnologías que están disponibles. Piensen en redes sociales. ¿Quién no tiene en esta actualidad Facebook, Twitter, Instagram y cualquiera de las otras redes sociales que tienen existencia en el mundo de Internet? Evidentemente ahí somos libres de expresar la misma identidad que tenemos en nuestra vida real. Yo puedo abrir una cuenta electrónica de un correo con mi nombre completo. Es más,
seguramente ustedes ya han identificado que mi correo personal alternativo que está en la base de datos es Rodríguez Lunavic, mis 2 apellidos y las primeras 3 letras de mi nombre. No coloqué el nombre completo porque podría resultar demasiado largo, pero indica que adicionalmente yo reconozco que es mi cuenta de correo electrónico. Así ocurre con cualquier red social que ustedes hayan establecido. A veces utilizamos nickname o avatar o cualquier otra información que no identifica nuestro nombre real, pero que no pretende esconder quiénes somos. Esa es la identidad que se ve afectada en la problemática actual de la ciberdelincuencia. Piensen, por ejemplo, en esa cuenta que he mencionado de Gmail, que es mi correo institucional. Ustedes, si reciben un correo electrónico de esa cuenta mientras estamos desarrollando esta actividad de información, inmediatamente van a pensar, me lo está enviando el docente de la materia. Y van a relacionar el contenido con mi persona. De tal manera que ustedes van a confiar que lo que yo estoy diciendo puede ser atribuido a mí. Sin embargo, existen acciones que le permiten a delincuentes pretender suplantarnos en ese ámbito, ya sea con el objeto de obtener un beneficio patrimonial o con el objeto de afectar otra clase de bienes jurídicos protegidos por las normas penales. Piensen que en lugar de recibir un correo de esa cuenta Rodríguez Lunavic que me identifica en Gmail, reciben una información que los denigra, una información que los afecta, una información que traslada algo que no es cierto. Precisamente la suplantación de identidad implica hacerse pasar para que la sociedad informática y los que están relacionados con ellos le atribuyan una expresión que probablemente no ha realizado. Entonces, la suplantación de identidad o robo de identidad, en el caso de la legislación salvadoreña, como veremos en la siguiente unidad, el hurto de identidad implica que se puede hacerse pasar por otra persona para pretender que lo que ella diga le sea atribuida, siendo esa identidad suplantada. El hurto de identidad, en consecuencia, puede significar el hacerse pasar por, o como veremos cuando analicemos en la siguiente unidad el delito existente en el país, hurto de identidad, el apoderarse de la identidad de otra persona. En el primero de los casos implica, cuando menos, tener acceso a expresar esa identidad. Eso puede implicar colocar la fotografía de la persona que el delincuente está suplantando, colocar información personal, que puede ser tan fácil como obtener el nombre completo, la fecha de nacimiento, las actividades que realiza, y colocar muchas veces imágenes que pueden expresar quién es el titular de la cuenta de cualquiera de las tecnologías de la información que hemos mencionado. Pero esto no resulta tan difícil de obtener, como podemos observar en el video siguiente. Dag Fien. Dus gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Nee. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja?
Collega 7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. ¿Ven qué fácil puede ser obtener datos, imágenes e información de nuestra parte en las redes sociales? Bueno, esto no significa que sean malas, por el contrario, siempre la tecnología sirve para hacer cosas buenas, pero eventualmente algunas personas las utilizan para cometer hechos que atentan contra otras. Y de ahí la importancia de la protección de bienes jurídicos que se expresan en las tecnologías de la información y la comunicación. Teniendo en cuenta eso, un siguiente tema vinculado con las tendencias actuales del cibercrimen es cómo las tecnologías de la información pueden ser utilizadas por el crimen organizado para el cometimiento de delitos tradicionales y de otros nuevos delitos derivados de las tecnologías de la información. Uno de los apartados más desarrollados tiene que ver con el uso de criptodivisas o criptomonedas. La más relevante es la que se conoce con el nombre de Bitcoin. Hay que adelantar que no es la única, hay muchas, pero esta es la más difundida a nivel mundial porque es la que mayor renombre ha tenido en las redes sociales. Y unido a esto, también está el tema de mercados ilegales a través de lo que se conoce como Deep Web o Darknet, es decir, red oscura o red negra, que también explicaremos más adelante. Comenzaremos hablando sobre lo que es el Bitcoin. Para entender qué es el Bitcoin, veremos el siguiente video. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los Bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Miremos cómo funciona. Los Bitcoins son generados en todo Internet por cualquiera con un programa gratuito llamado minero de Bitcoin. Crear Bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red para que los Bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus Bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres Bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus Bitcoins por dólares, euros y más. Los Bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía Bitcoin. Para tus primeros Bitcoins y más información, visita weusecoins.com. Bueno, será virtual, pero los vaivenes que está sufriendo el Bitcoin están dando de qué hablar y de qué manera. El Bitcoin se convirtió en noticia desde que las restricciones bancarias en Chipre aumentaron su demanda, esto en marzo, y subió. ¿Y de qué forma? Y ahora bajó.
El miércoles su precio llegó a 260 y este jueves a la mitad, a 130. Y la caída fue dólares. Y la caída fue tan estrepitosa que el mayor mercado donde se cotiza detuvo las operaciones por 12 horas para detener esa caída. El Bitcoin es aceptado para adquirir bienes del mundo real, es un medio de pago. También es intercambiado por efectivo en algunos mercados virtuales. Fue creado en 2009 por un grupo de programadores y transado por operadores, en ambos casos anónimos. Pero ¿es el Bitcoin un invento tecnológico que vivió su burbuja y está reventando? ¿O llegó para revolucionar el sistema global de pago? Como pudieron observar en los dos videos anteriores, el primero de ellos se refiere al aspecto positivo del desarrollo de una criptodivisa o criptomoneda y particularmente del Bitcoin, explicando cómo funciona y qué beneficios favorables puede tener para las economías e incluso para las economías individuales de pequeños y medianos empresarios. La segunda, que ya es una noticia, retrocédanla para ver de qué año era, destacaba los vaivenes que el valor del Bitcoin tenía en relación con monedas reales. Retrocedan este video y observen primero de qué fecha era el video y en segundo lugar que lo que destacaba la noticia era la baja en el valor en dólares en ese momento histórico de un Bitcoin. Eso es relevante por lo volátil que es la moneda. Veamos cómo ha evolucionado en los años recientes. Para ello, las siguientes láminas. Como primer dato de referencia en los años recientes, tomaremos el 17 de marzo de 2018. Para ese momento, el valor de un Bitcoin oscilaba en $8.184.73. Eso implicaba que del año 2013, de que era el video que habíamos comentado, el valor de un Bitcoin se había multiplicado. Pero no solo esto ha ocurrido. Al siguiente año aproximadamente, es decir, en el año 2019 y concretamente en el mes de septiembre, el valor del Bitcoin había continuado subiendo. Para esta época, un Bitcoin se cotizaba en $10.415 con 86 centavos de dólar. Imagínense aquellos que invirtieron en aquella baja del año 2013, vieron multiplicado el valor de su inversión. Pero el valor histórico más importante alcanzado con el Bitcoin data del 17 de diciembre de 2017, en cuya fecha un Bitcoin llegó a valer $19.900. ¿Qué indica esto? Lo volátil de la moneda que ya hemos señalado, que si bien puede para algunos haber implicado un aumento de su inversión, en determinado momento con las caídas que éste sufre, también puede significar una pérdida. No debemos dejar de tener en mente que los Bitcoin no son respaldados por ningún gobierno, sino que simplemente son creados anónimamente en la red y se basan en la confianza del valor que estos generan. Continuando con la evolución en los años recientes, podemos observar la siguiente lámina. Para el año presente, en el mes de febrero, un Bitcoin había sufrido una pequeña baja de la cifra del año 2019. $10.390.07 para un solo Bitcoin. Sin embargo, como hemos dicho que está sujeto a los vaivenes de la sociedad, el Bitcoin no está exento de las situaciones que estamos viviendo en este momento, que nos tienen guardando distancia y quedándonos en casa. Para la fecha más reciente que hemos cotizado, resulta que el 17 de abril del año 2020, un Bitcoin tenía un valor de $7.081. Eso significa que aproximadamente en poco más de 2 meses, un Bitcoin ha sufrido una disminución en su valor de $3.000. Sin perjuicio de ello, siempre continúa siendo un medio de intercambio utilizado en Internet. Y el crimen organizado y los delincuentes informáticos lo saben. Y en virtud del anonimato que esta criptomoneda y las otras les permiten tener, es que cada vez más el beneficio económico lo reclaman
a través de esta criptomoneda. Si se acuerdan en las láminas del video anterior relacionadas con el ransomware, generalmente tenían una moneda de curso real, dólar o euros, pero además tenía el rescate, el equivalente en Bitcoin. Es decir, que usted podía proceder a pagar el rescate de su información a través de compra de Bitcoin y de la transferencia de los mismos. Señalado lo anterior, ¿verdad? Es decir, las posibilidades de uso por parte de delincuentes informáticos de las criptomonedas y en particular del Bitcoin para obtener los beneficios, la cibercriminalidad ha estado migrando a vincularse con el crimen organizado. De tal manera que en la actualidad, unidos el anonimato que permiten las tecnologías de la información, el anonimato que permite, en este caso el ejemplo, el Bitcoin u otras ciberdivisas o criptomonedas, y las estructuras de crimen organizado existentes han permitido que éste se vincule con la actividad de ciberdelincuencia a través de distintas estructuras. En un primer momento, ¿verdad?, pareciera que, de todo lo que hemos estado hablando, el delincuente informático debería tener conocimientos especializados de informática. Precisamente para quien realiza las acciones, quien crea los virus, quien envía los virus, quien obtiene los beneficios económicos, probablemente eso sea cierto, pero no necesariamente implica que él sea el único delincuente. Precisamente cuando hablemos de la Dark Web o de la Deep Web, podemos encontrar que parte del mercado criminal del cibercrimen es la oferta de servicios vinculados con ese conocimiento. De tal manera que el crimen organizado está incursionando en la ciberdelincuencia a través de, entre otras conductas, contratar a expertos informáticos para que les ayuden a cometer algunos de los riesgos que hemos mencionado en esta conversación. Aquí ustedes pueden ver en esta lámina cómo es la estructura, ¿verdad?, que se puede crear a lo largo de la ciberdelincuencia vinculada con el crimen organizado, que implica la creación de malware, el envío, el tráfico de datos, la obtención de beneficios a través de tarjetas de crédito y otras conductas que, unido cibercrimen y crimen organizado, puede representar un importante ataque a las sociedades actuales. En cuanto a las estructuras criminales asociadas al cibercrimen, ya hemos señalado que pareciera que se requieren tener conocimientos especializados en informática. Pues no necesariamente es así. Puede ser que las organizaciones contraten en un segundo nivel de la organización ese conocimiento técnico, pero que el beneficio económico continúe dándose en la cúpula. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad?, que la estructura del crimen organizado en el nivel más alejado puede tener que ver con las personas que recogen los beneficios económicos de un ataque. Por ejemplo, retirar dinero de los cajeros electrónicos que fueron sujetos a un ataque virtual. Pueden ser personas que capten o recluten personal para realizar eso. Supongan que cada persona tenga que ir a un cajero a retirar $500 y quien la recluta le indique, mire, le damos una tarjeta, usted va a retirar $500, pero se queda con 100 de inmediato y solo nos tiene que entregar 400. Pues es una persona en la organización que está buscando individuos que no están vinculados con la misma, pero que hacen la actividad de recolectar el dinero proveniente del ciberdelito. Y así hacia arriba, hasta llegar al orden técnico y en el primer nivel de la organización, a los directivos de la organización. Teniendo en cuenta estas estructuras y estas organizaciones, ya hemos mencionado que la Dark Web o Deep Web son lugares del Internet propicios para la realización de actividades de cibercrimen y particularmente de crimen organizado, como lo podemos ver en el siguiente video. In an area of the Internet known as the Deep Web. The Deep Web is vast, thousands of times larger than the visible Internet, what's called the surface web. But the Deep Web is not a place. It simply accounts for all of the unindexed content online, banking data, administrative code for governments, corporations, and universities. It's like looking under the hood of the Internet. Over time, the Deep Web became inhabited by people of all types who wanted to use this terrain for privacy. This hidden area of the Deep Web is called the Darknet, and it's accessible with a software service called Tor.
originally developed by the US military and now open source and publicly funded. And while law enforcement and the media have painted a picture that Tor and the Darknet are nefarious tools for criminals, it's important to understand that they are largely used for good by government agencies, journalists, and dissidents around the world. In the summer of 2011, an ad for the Silk Road appeared on the Darknet. The Silk Road was an underground exchange for any type of goods, but mostly it was used for drugs. There have always been drug markets online, but none with the scale, sophistication, and ease of use as the Silk Road. It would not remain underground for long. Hundreds of thousands of users use the impossible-to-trace website, which sells drugs, forged documents, and even hitmen. It's called the Silk Road. Just look at some of the 13,000 items offered through that underground site. Ultra-clean cocaine, clean and real LSD, high-grade MDMA, also known as Molly, all with fast and free shipping. It generated roughly $1.2 billion in sales, with nearly 960,000 users, both buyers and sellers, in the U.S. and more than a dozen other countries worldwide. YouTube videos like this one with 15,000 views tell anyone how to download an untraceable technology known as Tor that pulls data from thousands of computers worldwide to create this wide open marketplace. This hidden internet is underpinned by a virtual currency called Bitcoin. Bitcoins offer anonymized transactions which can be almost impossible for the police to trace. Heroin, opium, cannabis, ecstasy, psychedelics, stimulants, opioids, and here they are, suboxycodone and all of those, codeine, black tar heroin, you name it, they have it. They're all listed in the light of day. Unbelievable. The Silk Road's success was largely due to an innovative combination of Tor and Bitcoin. Bitcoin is a technology that uses cryptographic code to create digital currency. The sender transmits their Bitcoin code through a ledger called the blockchain to arrive at the recipient. Bitcoin is not perfectly anonymous, but if used carefully, it facilitates online purchases without revealing identity. Bitcoin was an ideal currency for the Silk Road because it allows for anonymity and is outside the control of banks and governments. I really became aware of this. Como pudieron observar en el video, se señalaba que el acceso a la Deep Web y la Dark Web se realiza a través de no un navegador común, que son los que tienen indexada la información en Internet. ¿Cuáles son los navegadores comunes? Google, Yahoo, cualquier otro de casas comerciales que ofrecen información en Internet, pero Tor, ¿por qué ofrece el servicio para Dark Web y Deep Web? Precisamente porque ayuda a ocultar la identidad de quien está conectado, de tal manera que inclusive está diseñado de tal manera que encubre la dirección IP con la cual se utiliza la conexión a Internet. Nosotros normalmente cuando estamos accediendo a Internet tenemos un contrato con una compañía que nos ofrece este servicio y esa compañía nos asigna esta dirección para que nuestro equipo se conecte al Internet. Esto es registrable públicamente, es decir, las compañías con las que nos intercomunicamos, piensen por ejemplo en su correo electrónico, alguna vez les ha ocurrido que han salido fuera del país y se conectan fuera del país a ese correo electrónico de su propiedad, e inmediatamente les cae un mensaje indicándoles que alguien está queriendo tener acceso a su cuenta y le indica, si es usted, no tiene que realizar ninguna acción, pero si no es usted, denúncielo. Precisamente porque las compañías como Google, como Gmail, como Hotmail, como Yahoo, automáticamente identifican la dirección IP de la cual está realizando una conexión. Y si la dirección IP varía, principalmente de país, realiza este mensaje para que ustedes puedan tomar las medidas de protección en relación con su información. Pero si somos nosotros, simplemente el mensaje nos dice, no tiene que realizar ninguna acción. Pues Tor lo que realiza es encubrir esa dirección IP.
para que no pueda ser localizable el lugar, llámese país, llámese ciudad, llámese incluso compañía que preste el servicio que lo realiza. Sin perjuicio de ello, ustedes pueden observar que si buscan en Google Tor, les aparece precisamente la identificación de este programa para acceder a la Deep Web o Dark Web. Esta es ya la imagen que ustedes observan si pretenden descargar el Tor. El Tor significa cebolla en español, por eso es distintas capas que encubren la dirección IP. Nos recomendamos que ustedes descarguen esta información porque precisamente al entrar en la Dark Web, ustedes tienen que tener conciencia que ponen en riesgo su equipo informático y su información. Sin perjuicio de ello, como pueden ver, no es un programa ilegal, puede ser accesible a través de los navegadores comunes que existen en el mercado y ustedes lo pueden descargar. Pero reitero, no recomendamos realizarlo porque usted pone en riesgo su información y su dispositivo electrónico. Sin perjuicio de los mecanismos de anonimato que permiten estos instrumentos para acceder a la Deep Web y a la Dark Web, las autoridades siempre tienen la posibilidad de realizar investigaciones y llevar a los responsables a juicio. En el ejemplo de la red que se mencionó en los videos anteriores, Silk Road, vean ustedes lo que ocurrió. Castigo sin precedentes para el mundo de Internet. Ha sido condenado a doble cadena perpetua el fundador de Silk Road, la mayor página web oculta donde era posible comprar droga, armamento y otros bienes o servicios ilícitos. Ha quedado probado que Ross Ulbricht, de 31 años, obtuvo beneficios de cerca de 18 millones de dólares, lo que supone el 10% de la cantidad total que se movió por el sitio web durante los 2 años de su existencia. El joven pidió clemencia durante la lectura de la sentencia, pero el juez quiso que la condena fuese ejemplar y que marcase un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la red. Adicional a lo señalado y en conexión con lo que hemos dicho en relación con la existencia de malware, el crimen organizado también puede pretender obtener información personal, institucional, privada o estatal de las sociedades actuales que se vinculan con las tecnologías de la información y comunicación. Ello para utilizar esa información en perjuicio de quienes son sus titulares. Para obtener esta información puede utilizar el mecanismo señalado en el video anterior, el envío de malware a los dispositivos de la víctima de esta acción. Pero también pueden utilizarse otras técnicas, entre ellas la que presentamos a continuación, que implica el acceder a los dispositivos conectados a redes Wi-Fi abiertas. ¿Se acuerdan de aquel anuncio que decía el pide claves? Pues esto es un riesgo que podemos correr si realizamos esta actividad y no tenemos una protección adecuada de nuestros dispositivos. Veamos el video.
Como pudimos observar, este es un programa que permite acceder a los dispositivos conectados a una red Wi-Fi. Es de uso gratuito. Si ustedes lo buscan en cualquiera de los buscadores existentes en el mercado, podrán encontrar la página y descargarlo. Sin embargo, no recomendamos que eso se use porque también puede poner en riesgo nuestro dispositivo si nosotros no somos lo suficientemente conocedores de la protección que requiere un dispositivo conectado con esta clase de programas. No obstante lo anterior, se debe destacar que es posible, por medio de programas existentes en el mercado, acceder a esta información de manera ilícita. Finalmente, veremos un ejemplo en video de un ataque de un malware denominado en el video anterior ATP, que es, como mencionábamos, un ataque dirigido. Y con esto daremos por finalizada esta segunda parte de la unidad 1 de nuestro curso. There is a battle raging, one that many don't even realize exists. A fight in which anyone can be the victim and anyone can be the aggressor. It can be motivated by politics, by ideals, or simply by financial gain. Just recently, a large company was targeted, and due to one of these attacks, ended up more than $60 million worse off. Targeted attacks are a reality. What you're about to see is based on the real story of one such attack. Dude, don't even go there. Go where? Everyone knows Han shot first. Han shot second. What are you talking about? You not seen the original 1977? First. Second. Hey, get over here. I got a job. So this is what we're gonna do. First of all, we need to research the target. Find out what you can about their finances and social interactions. Make a list of departments and staff and get them on the wall. I want to know what these people are like. What are their online habits? Do they talk about their employer online? Also get me their perimeter security and internet-facing systems. We really need to know what we're dealing with here. Criminals have examined the target's defenses and know what they're up against. Now they're packing and encoding different malware samples to make sure they remain undetected by standard security software. Sean is using anonymizing software to connect to underground forums. These are used to offer attack toolkits, intelligence, or even just for criminals to offer each other advice. So what do we have, Ralph? Well, we have our tools set up. The ones that didn't get picked up by any of the security scanners we set up. And for access, we set up a booby-trap website that will install the tool on the computer as soon as the user gets there. The link was sent to all the email addresses that we found on the social profiles of the employees. Now we just gotta wait for them to take the bait. Fortunately, the security software recognized the URL the criminals were using to host their exploit kit, and the email was automatically deleted. That was 2 days ago. Has anyone taken the tool yet? No. Then we need something else. Maybe the old-fashioned way. The old free flash drive trick. Hi. I found this in front of the main entrance. Could you check it out, please? Yeah. It's good you brought it here. Thanks. What are the employees talking about now? Well, a lot of people are talking about the company lowering pay. And there you go. We're in! We're in! This is it. The criminals have broken through the defenses, combining a zero-day exploit with some social engineering to get the victim to open their malicious file. This computer is now under their control, and they can use this user account to begin exploring the network undetected. The hackers look for any information they can use to exploit the system and gain higher privileges to access further data.
Here they find a login page to an HR database and attempt an SQL injection attack. It fails. They find an email from another user that seems to have access to important databases and target him. After dumping the local password cache, the attackers have domain admin credentials. They browse the network to find the machine belonging to the new target. They connect with the remote desktop to drop a backdoor for later use and access the local hard drives, searching them for sensitive data. We picked up a minor breach on one of our workstations. We've isolated it and made a thorough scan. We found the bot and removed it. Everything's fine now. Probably just some script kiddie stuff. Listen, we threw some backdoors on it. We have domain admin, which means we have access to the whole network. We're so close, it's a done deal. Now it's time for the payoff. Exfiltration. They return to the compromised machine and find their goal, credentials for a development database. A brute force attack against the server gets them root access and they're free to dump the entire source code for a critical project. All they have to do now is bring it home. Just like that. These types of cyber attack are becoming more frequent, costing companies hundreds of thousands of dollars. Traditional security simply can't keep up. Criminals can test their attacks to the point of invisibility and use legitimate compromised accounts to stay under the radar once inside a network. Effective security should operate on the assumption that breach will happen. Effective security should be your eyes and ears throughout the network, enabling you to detect and contain every aspect of a targeted intrusion. In one recent survey, more than 70% of respondents felt that their own organization's security activities were insufficient to cope with such an eventuality. Don't be a victim.